Vale la pena aclarar que el día de hoy pues voy a socializar con ustedes lo que comprende a la propuesta teórica y metodológica del tema de investigación, porque ya el ejercicio como tal escritural y capitular de la monografía lo llevaré a cabo el siguiente semestre. Entonces este es como una parte introductoria para que conozcan un poco del proyecto y se enteren un poco cómo ha ido funcionando, ¿no? Entonces, eh, pues sin más preámbulos, espero que esta presentación sea del agrado de ustedes y que sobre todo, y esto me interesa mucho, los inquieta a pensar un poco en el tema de las comunidades religiosas femeninas, que la historiografía, al menos en la parte del suroccidente colombiano, ha ido relegando lamentablemente, ¿no? Esto es, pues es algo con lo que yo me he encontrado haciendo ese trabajo de investigación. Como ya ha sido anunciado, la investigación tiene por título Vida intelectual, artística y espiritual de las misioneras agustinas recoletas en el convento La Merced de Cali. Los casos de Rita de Jesús Crucificado, Oliva Lozano y Saturia Paredes en una temporalidad que abarca desde el año 1920 al 2004. Bueno, a modo de introducción y antes de entrar pues concretamente en materia con la conferencia, es importante recordar que desde el siglo VI en adelante las comunidades religiosas femeninas se han consolidado como agentes históricos permanentes en el tiempo. Y esto va a ser muy interesante porque pese a que las dinámicas de cada congregación pues son particulares y han dependido muchas veces de las constituciones y las reglas que las ciñen a cada una, vemos que las mujeres religiosas se han ido adecuando constantemente a las condiciones que la sociedad secular, pero que también las directrices institucionales del catolicismo les han demandado en cada época. En este caso, la comunidad de misioneras agustinas recoletas de la ciudad de Cali, que pues constituyen actualmente mi objeto de investigación, no han sido la excepción en ello. Pues desde sus inicios, cuando empezaron como un beaterio, y que en la ciudad de Cali pues eran conocidas como las Beatas Agustinas hacia el año 1739 y toda su posterior acomodación conventual en el complejo La Merced desde el año 1825, han logrado sortear de la mano de la sociedad caleña los avatares que el tiempo ha traído consigo. Y va a ser justamente todo este dinamismo inmerso en el espacio religioso femenino lo que me ha llevado a mí a querer estudiar dicho convento como un espacio diverso y como un espacio plurifuncional, que hibridó entre los años 1920 al 2004 sus prácticas espirituales con actividades de tipo intelectual y artístico. A través del análisis de 3 religiosas de coro pertenecientes a este convento y algunas de sus obras que más adelante pues iré mencionando y compartiendo con ustedes, espero poder matizar la idea tradicional del convento como un dispositivo de control y de subyugación femenina que regularmente es como el imaginario que nosotros tenemos de este tipo de espacios, para potenciar la concepción de este como un lugar que facilitó la creatividad y la formación de mujeres en la ciudad de Santiago de Cali. En la diapositiva que se está proyectando en este momento, ustedes pueden ver las fotografías de las 3 hermanas que yo me propongo estudiar. A mano izquierda pues se encuentra la hermana Rita de Jesús Crucificado. Ella es la primera monja con la que yo me encuentro cuando llego a este convento y empiezo como a escudriñar en los archivos que guarda la comunidad. La segunda es la hermana Oliva Lozano y finalmente tenemos a la hermana Saturia Paredes. Vale la pena aclarar que la selección pues, de estudiar a estas hermanas surge por las inquietudes, que cada una de ellas tenía en el ámbito artístico y en el ámbito intelectual. ¿Sí? Fueron mujeres, que resaltaron dentro de esta congregación a través de este tipo de obras, ¿no? Entonces, pues quise compartir estas fotografías para que ustedes más o menos las fueran identificando.
Podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva, profe. Bueno, eh, bajo este interés podemos entonces hablar un poco acerca del problema de investigación que ha guiado a este estudio y algunos interrogantes que se han ido derivando de él. Por ejemplo, y aquí voy a compartir pues algunas de las preguntas de investigación que yo me he propuesto resolver. ¿Cómo un grupo de mujeres religiosas resignificó su práctica conventual en relación con sus inquietudes artísticas e intelectuales? ¿En qué medida y qué impacto tiene para la historiografía contemporánea contemplar el convento La Merced como un espacio plurifuncional? ¿Cuál fue la pertinencia y las posibilidades educativas que brindó el convento a las mujeres durante el siglo XX e inicios del siglo XXI? ¿Cómo se constituyeron redes entre el espacio conventual y el espacio urbano de la ciudad de Cali durante dicha temporalidad? Y finalmente, ¿cómo la vida cotidiana conventual potenció la creatividad de las mujeres religiosas? Estos interrogantes, por amplios pues que puedan parecer por el momento, van a remitirnos a la matriz del trabajo de investigación que yo me he propuesto desarrollar, ya que llevan consigo la premisa desde la cual el convento, como un establecimiento religioso que recoge el conjunto de una congregación, logró hibridar sus actividades y labores espirituales tradicionales, pues que son las que comúnmente uno recuerda o piensa en ellas cuando se habla de un convento, con una serie de ejercicios formativos que gracias a la comunicación constante y al establecimiento de redes sociales con el espacio urbano de la ciudad, llegaron a consolidar personalidades monacales que vale la pena historiar. Ahora bien, la importancia de pensar el convento femenino más antiguo de la ciudad de Cali como lo es La Merced desde este enfoque y analizar además estas tres personalidades religiosas que les acabé de mencionar, se sustentan varios factores. Se los voy a describir brevemente. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el primero de ellos tiene que ver con que al momento de indagar el lugar que ha ocupado la experiencia femenina en la historia, es necesario que nosotros como investigadores recordemos que las categorías y las estrategias para su análisis deben situarse en una constante revisión de la alteridad que compone el quehacer de las mujeres, ya que si bien no hay duda que la trama que disponen las prácticas femeninas presenta la misma complejidad que las de los hombres, no se puede suponer que el tiempo, tal como lo vive la mujer, transcurre según los mismos ritmos, ni es percibido de la misma manera que la de los hombres. Por tanto, la historia de las mujeres, a la luz de su voz, de sus registros escritos o de sus imágenes pasadas, son un elemento de gran valor en las disciplinas sociales y especialmente en las producciones historiográficas del presente siglo. Ahora bien, el hecho de que hasta la fecha no se haya realizado desde la disciplina propiamente histórica una tesis que dé cuenta de las prácticas y saberes femeninos que se gestaron al interior de dicho convento, nos lleva a entender que las pocas imágenes que se tienen de aquellas mujeres son mínimas. Aquí quiero hacer un paréntesis y es que hago hincapié en la denominación propiamente histórica porque sí existe. Hace poco pues la profesora María Victoria Casas elaboró un trabajo muy juicioso, elaborado desde el doctorado de artes de la Universidad de Antioquia sobre la actividad musical en este convento. Y pues si bien la profe nos invita a pensar el convento desde una perspectiva histórica, su trabajo se ha enfocado sobre todo en trabajar la parte musical. Y adicional a este trabajo también existen otras dos referencias bibliográficas sobre la historia pues, del convento de La Merced, escritas por dos hermanas de la congregación. Pero pues no, como tal no existe un trabajo de investigación que uno pueda encontrar en el departamento, por lo menos de historia de la Universidad del Valle, que haya tenido como objeto de estudio el convento y las religiosas que lo habitan en él. Esto entonces nos lleva a adentrarnos en el segundo factor que ha ido sustentando y aportando varias luces a este trabajo, ya que debido a las pocas representaciones que se tienen sobre monjas, la historiografía parece haber pasado por alto su condición de mujer.
Y esto es precisamente algo que yo deseo rebatir en este trabajo, pues las fuentes documentales con las que he venido trabajando, que reposan principalmente en el archivo de la comunidad agustina, junto con las propias narraciones de algunas religiosas que aún habitan el convento, dan cuenta que la decisión de hacer vida a través del camino espiritual fue para muchas mujeres una opción de escapar al yugo matrimonial, a la domesticación del hogar, al analfabetismo al que la mayoría de mujeres del siglo anterior se vieron sometidas, o incluso al anonimato de sus cualidades y habilidades. Esto es muy interesante porque entonces vemos cómo en general el convento La Merced fue para un gran número de religiosas y sigue siendo incluso actualmente una posibilidad de hacer y hacer lejos de las cadenas que impone la sociedad patriarcal. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención porque la historiografía muy poco ha tocado. La historia de las mujeres y la historia del género parece que han olvidado o han relegado muchísimo la condición de mujer que encarna las religiosas, al menos en un país como Colombia, ¿no? En tercer lugar, confiando en el significativo aporte que haría una historia de las mujeres religiosas con mayores matices, he considerado importante analizar la condición plurifuncional del convento. Este concepto de plurifuncionalidad lo tomo a partir pues, de la obra de Michel Desserteau, más adelante lo voy a desarrollar un poco más, y prácticamente consiste en entender el convento en relación con la sociedad que lo circunda, ¿ya? Entonces, va a ser muy importante para esta investigación poder utilizar este concepto para entender cómo el convento también cumplía funciones educativas, funciones de promoción intelectual, funciones económicas. Entonces, bueno, más adelante me voy a detener un poco más en ello. Volviendo a este tercer momento, vemos que en un mundo globalizado como el nuestro, donde la mediatización del conocimiento ha proporcionado un escenario intelectual muchísimo más democrático que años atrás, vale la pena preguntarnos si la institucionalización de este conocimiento permeaba círculos de pensamiento a los cuales la mujer tiempo atrás tenía acceso de forma indiscriminada. Y haciendo pues como una breve revisión en la historia colombiana acerca de este tema, nosotros podemos encontrar que la participación y presencia femenina, tanto en aulas como en sitios de sociabilidad, no fue lo suficientemente asequible para la mayor parte de la población, especialmente para las mujeres. No obstante, algunos vestigios históricos evidencian que en la ciudad de Cali, un grupo significativo de mujeres buscó y gestó espacios de formación no institucional que dieran lugar a sus intereses y habilidades construidas. El convento La Merced, desde esta perspectiva, será entonces uno de estos sitios que acogerá y acompañará a la feminidad caleña, no solo para consumar un matrimonio espiritual con Cristo, que, como lo decía hace un momento, es como la función que uno inmediatamente relaciona cuando piensa en un convento, sino también para convertirse en un espacio de promoción, recepción y circulación de ideas. En síntesis, en un espacio completamente plurifuncional. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para dar desarrollo al problema de investigación que he venido enunciando en estos momentos, yo he realizado una revisión bibliográfica que he querido catalogar en 4 apartados relacionados cada uno de ellos por temáticas transversales al proyecto. Voy a enunciarlos brevemente. El primero de ellos tiene que ver con las producciones realizadas sobre el convento de la Merced de Cali y los estudios que han incluido a las misioneras agustinas recoletas como foco de investigación. Pues si bien yo mencionaba hace un momento que han sido pues, excesivamente reducidos, vale la pena partir de ellos para poder como dar continuidad a esta investigación. Seguidamente, también he tomado como referencia algunas obras relacionadas con las mujeres en Occidente durante el siglo XX y los primeros años del siglo XXI, para construir con ello un contexto general sobre el modo en que la historiografía ha concebido la condición femenina. Como tercer eje también he abordado los textos sobre las experiencias religiosas femeninas en Latinoamérica
con la intención de hacer un paneo de las prácticas espirituales que las monjas han desarrollado históricamente. Y finalmente me he acercado a los estudios ligados al estudio de la vida cotidiana con la intención de ver en ellos algunas propuestas analíticas y metodológicas que a mí me sirvan para entender este complejo y rico mundo pues, de la parte conventual. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí yo he traído algunos autores, no son todos, pues por cuestión de tiempo no los puedo anunciar a todos, pero sí he querido que ustedes en esta diapositiva puedan evidenciar algunos autores de los cuales yo me he apoyado para la realización de este trabajo. En primer lugar, y haciendo alusión al primer eje que les mencionaba hace un momento, encontramos el bellísimo trabajo realizado por la profesora María Victoria Casas Figueroa sobre estudios de música en la comunidad de misioneras agustinas recoletas, y junto a ella ubicamos a las dos hermanas que también llegaron a escribir sobre la historia de la comunidad. Ellas fueron la hermana Saturia Paredes, que es una de las hermanas que yo estuve estudiando en mi trabajo, y la otra hermana es la hermana Judith Londón. Ambas pues hicieron un ejercicio de escritura muy interesante, apelando también como a una condición autodidacta de la formación histórica, y reconstruyeron en gran parte la historia de la comunidad. Estos dos textos actualmente reposan en la biblioteca del convento La Merced, que es la biblioteca de San Agustín, y pueden ser consultados. Por otro lado, y haciendo alusión al segundo eje, que es el de historia de las mujeres, ha sido fundamental para mí, pues los pioneros un poco en este campo para el tema de Occidente, que son George Duby y Michel Perrault, y también para el ámbito de Latinoamérica ha sido muy importante recurrir a otras historiadoras y otras autoras del Centro de Estudios de la Mujer en Latinoamérica, como lo son Sara Beatriz Guardia, Patricia Torres, Carla Núñez e incluso Virginia Woolf. En tercer lugar, también encontramos pues, los textos de Magdalena Vázquez, Catalina Reyes y Pablo Rodríguez sobre historia de las mujeres en Colombia. Seguidamente, yo he querido traer acá a colación algunos textos que han servido mucho para la investigación relacionados con el estudio del hecho religioso femenino, encabezados por el grupo mexicano en primer medida, que son pues la profesora Asunción Laurin, Rosalba Loreto, y para el caso colombiano, algunos autores también que han escrito muchísimo sobre el tema, que pues en este caso tenemos a Sofía Brizuela, a María Constanza Toquica y a Ana María Videgain, por mencionar algunas. Y finalmente, tenemos los autores relacionados un poco con la historia de la vida cotidiana, con la doctora Pilar González Puro, la socióloga Agnes Heller, Michelle Desertón, Beatriz Castro Carvajal, Pablo Rodríguez y el profesor Jaime Humberto Borja. Estos son pues solo algunos de los autores que yo he venido trabajando y que han enriquecido pues significativamente la investigación. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Como ustedes pueden ver, el marco teórico que yo les he presentado da cuenta de que de alguna forma los estudios relacionados con las religiosas misioneras agustinas en la ciudad de Cali pues son bastante reducidos. Entonces al momento de plantearme los objetivos de mi investigación ha sido un poco complejo y a la vez un gran reto poder posicionar este tipo de investigaciones en un espacio como el suroccidente, donde las investigaciones acerca de las mujeres religiosas son muy breves, ¿no? Entonces, los objetivos que me he planteado para la investigación pues parten de la necesidad misma de empezar a construir un campo de estudio ligado a las comunidades religiosas femeninas, con la intención de que la historiografía pues se nutra de este importante tema, ¿no? Entonces, en la pantalla ustedes están viendo el objetivo general de la investigación, que yo lo construí pues a partir de estudiar el convento La Merced como un espacio plurifuncional que permitió a un grupo de mujeres desarrollarse intelectual, artística y espiritualmente
para comprender con ello la resignificación del espacio religioso y las relaciones entre la ciudad de Cali y el convento durante los años 1920 al 2004. Ese es como el gran objetivo general que le he propuesto a mi trabajo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y acompañado a este objetivo general, he elaborado 3 objetivos específicos. El primero de ellos consiste en identificar los aportes económicos, sociales y educativos que propició el convento La Merced en la ciudad de Cali durante la temporalidad que ya les he enunciado, para comprender la plurifuncionalidad del espacio religioso, es decir, poder entender el convento La Merced de forma interconectada, poder entender que aparte de la espiritualidad que encarna, también pues fue cumpliendo en la ciudad de Cali algunos aportes en términos económicos, sociales y educativos. Seguidamente, como segundo objetivo específico, me he propuesto construir biográficamente la vida religiosa de las 3 monjas de coro que ya les he enunciado, de la Madre Rita de Jesús Crucificado, Oliva Lozano y Saturia Paredes, y analizar las obras intelectuales y artísticas que cada una de estas mujeres produjo para identificar con ello la resignificación de las labores espirituales en el marco conventual. Y finalmente, el tercer objetivo consiste en analizar las interacciones gestadas entre el espacio urbano de la ciudad de Santiago de Cali y el convento La Merced en aras de pensar el espacio conventual en perspectiva relacional. Nosotros no podemos olvidarnos que el convento todo el tiempo ha estado, y no solamente el convento de La Merced, de hecho todos los conventos, y para esto ha sido fundamental los aportes que han hecho las profesoras mexicanas como Asunción Laurín y Rosalba Loreto acerca de la función social y de la relación que han tenido los conventos con las ciudades, ¿no? No podemos olvidar que ellos siempre han estado en diálogo constante con las dinámicas urbanas de las ciudades. Entonces este objetivo apela un poco a ello, ¿no? A ver cómo es que se ha gestado y cómo se ha construido la relación ciudad-convento. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, teniendo en cuenta estos objetivos, el enfoque metodológico que ha decidido seguir esta investigación es de carácter enteramente cualitativo, tomando como referencia la propuesta histórica sobre el carácter plurifuncional, de las instituciones religiosas, las herramientas de análisis que propone la historia cultural para comprender las fuentes no convencionales en la historia. Ahora más en un momento voy a mencionar por qué no son convencionales las fuentes que yo estoy estudiando, y finalmente el estudio de redes sociales para poder resolver un poco el objetivo que yo les hablaba acerca de la relación ciudad-convento. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, para el primer aspecto mencionado, he realizado una lectura detenida de los aportes que Michel Desserteaux realizó para el estudio de las religiones en el campo histórico. Esta perspectiva es la que a mí me permite entender el corpus de un convento de forma interconectada. Y aquí voy a retomar un poco a la profesora María Constanza Toquica, quien hizo una apropiación bastante rica acerca de la propuesta plurifuncional que propone Michel Desserteaux, pero ya lo hizo para analizar el convento de Santa Clara, ¿no? Y ella nos dice al respecto que este análisis nos posibilita comprender la institución conventual como un sistema de sistemas, es decir, como una estructura completamente interconectada que siempre ha tenido comunicaciones con el medio exterior y que han ayudado incluso a consolidar muchos de los proyectos urbanos que han tenido en las ciudades. Bueno, continuando con los aportes realizados por Desserteaux, mi tesis también ha retomado la propuesta teórica sobre las prácticas cotidianas que en el hacer diario realizan los seres humanos, en aras de encontrar en estos aportes herramientas para reconstruir históricamente la vida multifacética de la comunidad de misioneras agustinas recoletas. Y aquí hago especial énfasis en la propuesta de los usos y los consumos que las personas, y abro comillas, ordinarias,
hacen de los bienes, los procedimientos de la creatividad colectiva y el carácter formal, de las prácticas cotidianas que realizan las personas del común. Según Dessertó, y aquí quisiera citarlo textualmente porque me parece fundamental esta pequeña cita, el hombre sin atributos aplica en silencio cierta poética que genera nuevos usos, nuevos productos. El hombre del común, inserto en la mayoría marginal, desarrolla maneras de emplear los bienes que terminan por generar otros productos inusitados, los cuales no había previsto ni el fabricante ni el mismo consumidor. Cierro comillas. Con esta cita vemos como para Dessertó la gente catalogada ordinaria no ha sido tan débil o tan ingenua como históricamente se ha creído. Al contrario, si analizamos detenidamente las prácticas cotidianas, podemos evidenciar que este tipo de personas han constituido un grupo humano que subvierte, resignifica y apropia su contexto en beneficio, tal y como sucedió con las mujeres, pues objeto del presente estudio. Porque muchos pensarán que las monjas al llegar a un convento sencillamente dejaban atrás todas sus inquietudes, todos sus deseos, y no. Realmente cuando uno se acerca a las prácticas cotidianas, lo que ve es que cuando ellas llegan al convento, esas inquietudes y todas esas preguntas que ellas tienen sobre el mundo, las desarrollan dentro del espacio conventual. Apropian ese espacio conventual, lo resignifican no solamente para las labores relacionadas con la espiritualidad, sino también para darle lugar a todas las inquietudes intelectuales que ellas traían consigo. En lo correspondiente al segundo eje, también he querido abordar los conceptos de representación, prácticas e imaginarios trabajados ampliamente por la historia cultural, con el objeto de descifrar los significados inmersos en cada una de las obras artísticas e intelectuales que yo voy a estudiar. Para el concepto de representación, decidí retomar principalmente los aportes hechos por Roger Chartier, puesto que es uno de los pocos autores que hace hincapié en una historia de las representaciones colectivas exenta de categorías sociales rígidas y establecidas de antemano. Su obra deja ver entonces los usos móviles de los dispositivos culturales, las creencias, los afectos, las emociones, las ideas compartidas socialmente. En sus palabras, y aquí también cito a Chartier textualmente, las fuerzas colectivas por las cuales los hombres viven sus comportamientos colectivos. Así, la propuesta de este autor se asienta en la historicidad de las producciones culturales y las representaciones colectivas que las sugieren. El concepto de representación colectiva nos va a servir entonces en la investigación para alejarnos del debate estéril entre las disposiciones sociales fijas e inamovibles que nos ha propuesto el estructuralismo tradicionalmente, y nos va a llevar de alguna forma a entender el sentido congregacional de la comunidad religiosa estudiada desde una perspectiva un poco autónoma, a la vez que nos lleva a entender las obras o productos elaborados en el marco espiritual como engranajes permeados representacionalmente por la cultura. Por su parte, los conceptos de prácticas e imaginarios los he abordado en el trabajo de forma complementaria. De acuerdo con Michel Dessertó, las prácticas se pueden definir como acciones humanas que configuran escenarios de producción, negociación, transacción y contestación de significados de redes y relaciones de poder mayores. En ese sentido, este concepto será entendido en el marco de la investigación como un proceso de construcción de sentido cultural, en el cual no hay un significado fijo, pues los actores inmersos en acciones colectivas, que para el caso concreto de la investigación son mujeres religiosas, terminan convirtiéndose en agentes de apropiación y en constructoras de artefactos. Asimismo, retomando las consideraciones teóricas de Pablo Vignolo, se hará uso del concepto de imaginario como un universo simbólico que orienta y dirige la vida de una sociedad. Desde esta perspectiva, y aquí cito al autor también textualmente, la imaginación es una energía capaz de infundir un movimiento nuevo a la materia inerte, de plasmar y manipular los dominios de las significaciones.
Así entonces, digamos, con toda esta propuesta de la historia cultural, lo que me propongo es rebatir los imaginarios tradicionales de las mujeres religiosas ampliamente difundidos por algunos discursos académicos, pues lo que me ha llevado como a comprender o analizar las fuentes históricas que estoy trabajando es que las representaciones, las prácticas y los imaginarios nos llevan a ver una idea sobre la otredad muy alejada o muy disímil de la visión de subyugación y dominación de la feminidad conventual. Finalmente, para el último apartado, he ido recurriendo paulatinamente a los estudios realizados alrededor de la teoría de redes en las ciencias sociales y también al método que nos propone la prosopografía como herramienta metodológica. Especialmente en este punto me he enfocado en los aportes que ha realizado la investigadora Lucrecia Enríquez y Michelle Bertrand sobre el sistema de intercambios y sociabilidades que a partir de los vínculos relacionales se establecen y también las propuestas realizadas por Ricard Solet acerca de la categorización de redes complejas en los estudios históricos. Esperamos que al vislumbrar metodológicamente esta teoría de redes, la investigación pueda dar a conocer el sistema de corresponsabilidad que gestó el convento La Merced entre la temporalidad que yo estudiaba. De forma complementaria, también he abordado algunos trabajos pues sobre la prosopografía como método histórico, para ir un poco más allá de la reconstrucción biográfica de las tres monjas que quiero estudiar particularmente y trascender un poco al plano relacional y vinculante con la sociedad que habitaron. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y con todo el problema y con toda la metodología que he enunciado hasta el momento, llegamos entonces a las fuentes primarias que sustentan esta investigación, ¿no? Para iniciar, hay que mencionar que el trabajo que he venido realizando durante este tiempo se ha nutrido sobre todo del gran y bello acervo documental que contiene el archivo de la Biblioteca San Agustín adscrita al convento La Merced de Cali, y que dentro de toda la riqueza que este espacio contiene, he querido otorgar un protagonismo especial a 4 obras producidas por las monjas a estudiar, y aquí las voy a anunciar brevemente. Me he encontrado con un álbum de estampas y un cuaderno de partituras elaborado por la Madre Rita de Jesús Crucificado, como también un diario espiritual escrito por la hermana Oliva Lozano y una obra histórica producida por la hermana Saturia Paredes. Cada uno de estos vestigios han sido un ejemplo claro de la materialidad simbólica que se desarrolló en el convento La Merced. A través del coleccionismo plasmado en el álbum de estampas y las partituras manuscritas por la primera monja a estudiar, por la Madre Rita de Jesús Crucificado, podemos incursionar en la formación artística de las mujeres religiosas, como también llegar a evidenciar por medio de sus registros que no todo aquello que se producía tras los muros del convento era estrictamente religioso. Asimismo, el análisis de sus imágenes y música nos llevan a cuestionar la relación entre lo sagrado y lo profano inmersa en las prácticas cotidianas de la comunidad agustina. Y esto va a ser muy interesante porque cuando uno piensa en obras producidas dentro de un convento, también piensa que solamente están relacionadas con aspectos meramente espirituales. Y en el caso de la Madre Rita, nosotros encontramos que no es así. El álbum de estampas contiene tanto imágenes alusivas a la Virgen, a Jesús, tanto imágenes alusivas a la Virgen, a Jesús, a la Sagrada Familia, como también encontramos imágenes profanas que hacen relación a tarjetas postales, a retratos. Incluso tenemos en el álbum de ella una colección de animales muy bella. Existe también dentro de ese mismo álbum imágenes relacionadas con alimentos. Entonces, digamos que el álbum y también el cuaderno de partituras, que esto pues lo ha estudiado muchísimo mejor la profesora María Victoria Casas, contiene una mezcla entre estos dos campos, ¿no? Entre lo sagrado y entre lo profano. Entonces esto
es muy interesante en la obra de la Madre Rita de Jesús Crucificado. Por su parte, el diario íntimo, escrito por la hermana Oliva Lozano, nos lleva a nosotros a estudiar la producción literaria que se produjo en el convento a mediados de los años 70 del siglo XX. Así, los poemas realizados por esta monja, los, los pasajes autobiográficos consignados y la suerte de epistolario que recopiló en su texto servirá de insumo para analizar la función social, como también la autorrepresentación de la mujer escritora y las nuevas formas de poder surgidas a través de él. Por último, la obra historiográfica producida por la hermana Saturia Paredes nos introducirá en un cuestionamiento sobre las prácticas intelectuales, que por medio de una formación autodidacta en la disciplina histórica, llevó a una mujer religiosa hacia el año 2004 a publicar un libro sobre el trasegar de las misioneras agustinas recoletas. Esta obra termina siendo quizá la cúspide del aspecto formativo que pudo llegar a proporcionar el recinto espiritual. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a la par de estos documentos, que yo los he catalogado como las fuentes no tradicionales en la historia, porque como ustedes pueden ver, estamos hablando de un diario íntimo, también del coleccionismo que contiene el álbum de la Madre Rita y de música. También pues he querido complementarlas con un sinnúmero de fondos que nutren de manera satisfactoria el estudio a desarrollar. Estos fondos se encuentran también en la Biblioteca de San Agustín, que ustedes pueden ver en la diapositiva que se está proyectando en el momento. De dichos vestigios han sido seleccionados algunos que yo considero relevantes para la reconstrucción de la historia del convento, la vida cotidiana congregacional y la plurifuncionalidad del recinto, que son como mis principales objetivos. Para el primer caso, he decidido retomar los documentos fundacionales de la orden junto a la regla y las constituciones que las rigen, esto con el objetivo de establecer en primera medida las condiciones históricas que permitieron el establecimiento de este grupo religioso en la ciudad y a partir de ahí empezar a comprender los parámetros espirituales que han dotado de sentido y de significado las acciones conventuales de las mujeres adscritas a esta congregación. Seguidamente, con el interés de vislumbrar las prácticas cotidianas desarrolladas en mi periodo de estudio, he querido hacer uso de las solicitudes de ingreso al convento, las solicitudes de votos simples y perpetuos, los informes de noviciado, las visitas pastorales, las cartas y correspondencia, los apuntes diarios del convento, los recortes de prensa y algunas fotografías que contiene la comunidad. Cada uno de estos fondos permite a la investigación construir un panorama amplio sobre la vida cotidiana religiosa, para entender con ello cómo el convento La Merced llegó a hibridar sus prácticas espirituales con otro tipo de actividades pues, que no estaban tan relacionadas o encaminadas a ello. Por último, abordaré un poco los documentos relacionados con los ingresos y egresos de la comunidad, los registros del orfanato y de la escuela, porque hay que resaltar que las hermanas agustinas han realizado una importante labor educativa, primero a través de un orfanato dedicado a la atención y cuidado de niñas huérfanas y posteriormente a través de unas fundaciones escolares que han sido muy importantes en la ciudad, ¿no? Un análisis detenido sobre estos documentos nos permitirá seguir estableciendo o seguir tejiendo este vínculo entre el convento y la ciudad de Cali. Bueno, cada uno de estos fondos mencionados pretenden también ser complementados y digamos que en este momento estoy en ese trabajo con una revisión en la hemeroteca del Banco de la República y la Biblioteca Departamental, con el fin de encontrar en algunos diarios que he seleccionado, como el Diario de Occidente, El Tiempo, El País y El Despertar Vallecaucano, los cambios y las continuidades del convento, la incidencia de la labor religiosa femenina en la educación local y algunos datos sobre las religiosas estudiadas. Espero con esto que la revisión de 84 años de prensa garantice para la investigación un análisis de larga duración que facilite, que nos facilite pues, cumplir con todos los objetivos que ya he mencionado.
Podemos pasar a la última diapositiva. Bueno, para finalizar esta presentación y a modo de conclusión, es necesario que pensemos que bajo la premisa que claustros y conventos han servido históricamente como sitios de formación femenina y han actuado en sintonía con el espacio urbano que los rodea, esperamos pues que esta investigación logre posicionar el convento La Merced como un espacio plurifuncional que permitió y permite actualmente, esto es algo muy importante, a un grupo de mujeres realizar prácticas intelectuales, artísticas y espirituales, ratificando con ello que lejos de la visión del convento como un escape del mundo, este recinto ha estado un círculo productor y consumidor de ideas entre las mujeres religiosas. Asimismo, el estudio de las fuentes enunciadas nos va a permitir dar cuenta que entre 1920 y el 2004 las monjas fueron utilizando los recursos del coleccionismo artístico, la música y la escritura individual como medios íntimos de expresión por los cuales dejaron un testimonio e incluso llegaban a obtener lugares socialmente reconocidos dentro de la congregación religiosa. Y con esto de lugares socialmente reconocidos, me refiero a que las tres monjas que estoy estudiando en este momento, al tener estas inquietudes intelectuales, fueron tenidas en cuenta al momento de nombrar cargos administrativos y al momento de tomar decisiones importantes dentro de la congregación. Finalmente, en la medida en que toda investigación historiográfica se enlaza con un lugar de producción socioeconómica, política y cultural, analizar el convento desde una visión conjunta favorecerá a diluir las brechas metodológicas y epistemológicas existentes en la disciplina historiográfica, como también contribuirá a problematizar el oficio del historiador al momento de poner a disposición de otros saberes sociales las fuentes o vestigios pasados.